Manuel, ¿Qué ¿qué te trae a la política? Vamos a ¿Eh? empezar por ahí. Pues querer cambiar las cosas, ¿no? Yo no soy político profesional, yo tengo una larga trayectoria profesional personal y nunca he tenido motivaciones políticas, ¿no? Siempre he pensado que la política te cohibía tu libertad, ¿no? Te restringía tu libertad de pensamiento, ¿no? Y por eso pues siempre me he mantenido al margen de la política, ¿no? Hasta que, bueno, pues hasta que en el año 2007 pues empecé a ser consciente de que la situación política era grave y se estaba deteriorando pues de una manera considerable, ¿no? Y decidí implicarme, decidí participar en política, ¿no? Y fue cuando empecé a conocer la creación del partido de UPyD, que fue lo que me hizo identificarme con sus principios, con su manifiesto fundacional, y pensé que ese era el banderín de enganche, que había que comprometerse, que había que implicarse para poder hacer cambiar las cosas, ¿no? Y por eso fue la motivación que me llevó a entrar en política y desde entonces pues trabajar por este proyecto. La primera vez que se presentó UPyD aquí en Sevilla, creo que fueron 2008, las elecciones generales del 2008. Y en las europeas después, ¿no? Las europeas fueron en el 2009. En concreto, el resultado de las europeas hizo albergar la esperanza de que probablemente UPyD podía entrar en la escena política sevillana, ¿no? Sin embargo, eso en las últimas municipales, como todos sabemos, no se confirmó. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis de cara a las generales con respecto a la provincia de Sevilla? Pues sinceramente son bastante esperanzadoras, ¿no? Y de hecho pues el partido tiene bastante empeño e interés en que Sevilla saque adelante al menos un diputado, ¿no? Y el partido pues dentro de sus cálculos electorales tiene bastante previsión de que en Sevilla puede conseguirse. Este es el objetivo, ¿no? Bueno, el objetivo del partido es múltiple, ¿no? Por un lado, el conseguir diputados por varias provincias. Hay previsión de que obviamente en Madrid se pueda conseguir, en Murcia, en Valencia y también en Sevilla, ¿no? Y también tenemos el doble objetivo de poder conseguir grupo parlamentario. Para poder conseguir grupo parlamentario se necesitan tener al menos 5 diputados y conseguir el 5% a nivel nacional, a nivel de votación de votos, a nivel de la circunscripción nacional de España. ¿Tenéis pensado también presentaros, bueno, de hecho en el resto del país lo habéis hecho ahora en las últimas, las autonómicas, ¿no? Y te pregunto, ¿no? Una de las cosas que viene en vuestro manifiesto, y además viene también aquí, es que vosotros decís que las minorías nacionalistas, o los nacionalismos de alguna manera, han contribuido a una cierta desmembración de España, ¿no? Desintegración es la palabra que utilizáis. ¿No ves un poco de contradicción en eso y en presentarse a unas autonómicas, o crees que esa desintegración no tiene nada que ver con que exista la figura de la autonomía como tal? Yo creo que no. Nosotros somos un partido nacional, y tenemos muy claro que nosotros defendemos la unidad de España, pero defendemos la unidad de España no como un sentimiento interno o como un patriotismo, ¿no? Que eso forma parte del pensamiento interno de cada persona, ¿no? Defendemos la unidad de España porque creemos en principio de la igualdad, creemos que es la forma de garantizar la igualdad de todos los españoles en sus derechos y en sus prestaciones del Estado, pero también creemos que es por un sentido de interés, es decir, de interés general, ¿no? Es decir, la manera de conseguir con más garantía el progreso y el bienestar de los españoles es consiguiendo la mayor unidad del país. Pero eso no significa que estemos en contra de las autonomías, en absoluto. Las autonomías han desempeñado un papel muy importante a lo largo de todo este periodo democrático y nosotros creemos que ese papel hay que defenderlo. Nosotros tenemos en nuestra propuesta fundacional que nosotros estamos a favor de un Estado federal en el que todas las autonomías tengan absolutamente las mismas competencias y que a su vez el Estado recupere las competencias esenciales para garantizar la cohesión y la igualdad de todos los españoles en el Estado español, ¿no? Entonces no hay realmente contradicción, porque nosotros no es que desdigamos el papel de los nacionalistas deben de tener su papel, bueno, en la medida en que somos un país democrático y ellos defienden con libertad pues lo que es su pensamiento, ¿no? Lo que sí estamos en contra es a la ponderación exagerada y desproporcionada que tiene el voto nacionalista, ¿no?
El voto nacionalista se concentra en circunscripciones pequeñas y eso le hace concentrar el voto de una manera pues, superior a lo que es en el resto de España. Es decir, nosotros una de las propuestas que tenemos es la modificación de la ley electoral. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Lo que sí me parece interesante es que para garantizar el mismo nivel, digamos, básico de, supongo que derechos fundamentales e igualdad para todos los españoles, el problema que pasa con eso, y de hecho se está viendo ahora también un poco por las autonomías, es luego a la hora de aplicarlo, ¿no? O sea, y ya está afectando a derechos que son fundamentales, porque la educación, la sanidad, entre otros, son derechos fundamentales, ¿no? Entonces, centralizar eso, de alguna manera, en el Estado, sería una de las posibles maneras, evidentemente, de garantizar que el nivel va a ser el mismo para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad donde vivan, ¿no? El problema es a la hora de aplicarlo. Eso significaría, entre otras cosas, retrotraer transferencias que están hoy en manos de las autonomías, sí, y que el Estado tendría que asumir de alguna manera pues un organismo que se dedicase a... Sí. Sí. A través del ministerio, me imagino, o a través de alguna cosa así. Sí, por ejemplo, en el tema de sanidad. Nosotros estamos a favor, y así lo expresamos en nuestro borrador todavía de programa político. Nosotros vamos a aprobar el programa político el próximo sábado en un consejo político en Madrid, pero ya en esa ponencia de programa político defendemos recuperar el Sistema Nacional de Salud, en el cual se establezcan cuáles son las prestaciones sociales y cuál es la gestión y cuáles son las competencias que tiene que recuperar el Estado para llevar a cabo una igualdad de prestaciones en toda España. Otra cosa es que luego ya a nivel de gestión pues se pueda transferir o encomendar la gestión a las comunidades autónomas, pero lo que tiene que estar claro es que tenemos que tener un único sistema sanitario para todo el país, no 17 sistemas sanitarios, que es lo que ocurre ahora, ¿no? Hay casos muy sangrantes, ¿no? ¿No teméis el peligro de que al transferir la gestión volvamos a un punto como el que estamos ahora? Yo creo que no. Hay que darle esa cercanía del servicio al ciudadano, y eso corresponde a las comunidades autónomas, pero hay que ser muy riguroso en cuanto a lo que son las prestaciones y a lo que es la igualdad de esos servicios en todo el país. Y sobre todo a que el modelo sea igual. Es decir, tú vas de Sevilla a Badajoz y en Badajoz ya no tienen tu historial médico. Es imposible. O sea, los sistemas sanitarios están absolutamente aislados, son absolutamente independientes. No hay ninguna relación entre sus sistemas, ¿no? Y si vas a Madrid, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y yo tengo multitud de ejemplos y de casos en los que no te pueden atender, incluso vas a Valencia y te cuestionan si te pueden atender o no, porque tienes que rellenar formularios de que eres un desplazado, e incluso te ponen pegas, ¿no? Y si llegan a atenderte, pues posiblemente te hagan análisis y pruebas que a lo mejor hace 10 días te han hecho en otra comunidad autónoma, pero que no hay conexión entre todos esos servicios, ¿no? Eso no solo supone una grave desigualdad de servicios, sino supone una enorme ineficiencia, porque son sistemas independientes, cada uno que reproduce toda la estructura y todas las instituciones para poder inventarse, para poder recrear ese servicio, ¿no? Entonces, no solo es desigual, sino además es tremendamente ineficiente, ¿no? Vamos a hablar de la ley electoral, porque me acabas de decir que una de las propuestas, obviamente, es cambiar la ley electoral. Sin embargo, el famoso olvido que se tuvo hace unos pocos días, cuando el PSOE presentó la reforma de la ley electoral que introdujo la obligatoriedad de los avales, que vosotros habéis tenido que pasar por ellos. ¿Hasta dónde alcanzaría esa reforma? Pero, bueno, lo primero, el olvido fue un olvido porque, en fin, yo aquí ya a esta altura de la política cuestiono muchas cosas, ¿no? Vosotros por lo menos habéis dicho que fue un olvido. Izquierda Unida, que pasó exactamente igual, no ha dicho nada, no ha dado ningún tipo de explicación, ¿no? Y claro, también hay que mirarlo con el fariseísmo de que evidentemente, por ejemplo, Izquierda Unida está en el Parlamento, no necesita los avales. Y
Vosotros también tampoco estáis lo en el necesitamos. Parlamento y no necesitáis los avales. Con lo cual, en un momento dado, incluso aunque sean menos que a los grandes partidos, pero también un poco os beneficia el tema de los avales en la situación actual, ¿no? Pero, ¿hasta dónde llegaría esa reforma de la ley electoral? Yo te contesto primero a lo segundo. Yo creo que hay que ir a la mayor, y a la mayor es que nosotros hicimos una enmienda a la totalidad en la reforma de la ley electoral. Y en esa enmienda a la totalidad era para echar atrás esa reforma en toda su integridad, ¿no? Y por lo tanto, y votamos en contra de esa modificación de la ley electoral, ¿no? El matiz de si había alguna enmienda, de que habría que haber hecho alguna actuación complementaria, yo creo que eso no merma a la mayor, es decir, la mayor es que nosotros nos opusimos a ello, ¿no? ¿Qué tipo de reforma electoral? Ya te digo que se va a aprobar el próximo sábado el programa electoral, pero nuestro programa electoral, en principio, lo que establece es un sistema, o propone, porque entendemos que esto hay que negociarlo con los otros partidos y hay que llegar a un acuerdo y a un entendimiento con el resto de los partidos para que realmente pues, sea una ley estable y una ley nacional y una ley que sirva y que sea de futuro, ¿no? Nosotros creemos que es necesario que sea una ley más proporcional, es decir, ahora mismo hay una gran desproporción del número de votos que se necesitan en las distintas provincias para conseguir un diputado, ¿no? Y entonces en las provincias pequeñas se consigue un diputado con menos votos que en las provincias con mayor población, ¿no? Eso, hablando un poco en ejemplo, ¿no? En aproximación, ¿no? Pues si Madrid tiene 100 veces más población que Soria o que Jaén, pues no tiene 100 veces más diputados, tiene pues 20 veces más diputados o 15 veces más diputados, ¿no? Pero no tiene esa proporción. Entonces, el voto de las grandes, de las provincias con más población está menos ponderado, se eligen menos diputados, ¿no? Al hilo de eso te podría comentar un poco la propuesta trampa que ha hecho el Partido Popular, ¿no? Es decir, ¿por qué no reducimos 50 diputados en el Congreso de los Diputados? En total, vemos que se puede hacer lo mismo con 50 diputados menos, ¿no? Para nosotros eso es una propuesta trampa, porque es una propuesta que va en detrimento de la democracia. Es decir, al final el tener menos diputados, que aparentemente pues, podría ser una medida de ahorro o una medida de más eficacia, eso lo que supone es que a nivel de cada provincia van a haber 1 o 2 diputados menos, ¿no? Y eso significará que para conseguir un diputado se necesitarán todavía muchos más votos, ¿no? Con lo cual los partidos que no son mayoritarios pues quedarán todavía más aislados y más impedidos de poder conseguir representación parlamentaria. Lo que aparentemente es una medida de eficacia y de ahorro, realmente es una medida trampa. Es para conseguir que se consolide el bipartidismo y que cada vez esté más reforzado. Nuestra propuesta va en hacer un sistema más proporcional y un sistema en el que el voto nacional tenga también su peso y su valoración. Entonces, nuestra propuesta es mixta, es decir, por un lado, un número de diputados que se elija de manera semejante a la de ahora, con un determinado número mínimo de diputados por provincia, y luego un bloque de diputados que se elijan en circunscripción única nacional, con lo cual obligaría a los partidos a tener el peso que corresponde a sus votos a nivel de todo el país, ¿no? Los partidos que se presentan a nivel de todo el país pues ponderarán y se valorará y tendrá peso ese voto de todo el país en una circunscripción, en una porción de circunscripción única nacional, ¿no? Creemos que eso sería más representativo, sin perjuicio de que a nivel de Senado pues se mantenga el Senado como una Cámara realmente de representación y de función territorial, en la que estén representadas las distintas comunidades autónomas y por lo tanto en ese ámbito sea donde las comunidades autónomas defiendan y planteen lo que son temas específicamente territoriales o de comunidades autónomas. ¿Estáis a favor de las listas abiertas? Estamos a favor de las listas abiertas, efectivamente estamos a favor de las listas abiertas. Eso supone una modificación muy importante de la concepción de la política, pero sí estamos a favor de las listas abiertas, ¿no? De que el ciudadano pueda marcar dentro de lo que es la lista, pues aquellos a los que tiene preferencia, ¿no? ¿Y estaríais a favor de introducir algún tipo de mecanismo de revocación
para un cargo que por una circunstancia o por una medida que tome o por un escándalo en el que se vea envuelto, que no solo tiene que ser porque lo haga alto, pueda ser revocado por la ciudadanía libremente? Bueno, yo creo que lo que hay que exigir es la aplicación de la ley, ¿no? Y que en ningún caso, pero por ejemplo, en ningún caso... me refiero a una cosa, cuando pasa una cosa tan rarísima como la que ha pasado esta última legislatura, ¿no? Cuando un partido, obligado supuestamente por una circunstancia externa, cambia radicalmente lo que es el programa electoral, que es el compromiso que tiene con la gente que ha votado. Desde mi punto de vista estamos en una situación de fraude, desde mi punto de vista. Pero tal vez si hubiese algún tipo de mecanismo que la ciudadanía, esa misma gente que lo ha votado, pudiera decir no, te revocamos de ahí porque tú nos has engañado a nosotros, porque eso es un engaño. Si tú me das a mí, me dices, si tú me votas, yo hago esto, y luego hace una cosa que no tiene nada que ver con lo que me has dicho, algún tipo, yo creo que en Estados Unidos hay algo así, para determinados cargos, creo que incluso al presidente me parece, y que tiene unas normas de aplicación y eso, pero la ciudadanía puede recurrir a esa figura legislativa cuando, por ejemplo, pues no sucedió, pero podría haber sucedido, por ejemplo, cuando se descubren las mentiras de la guerra de Irán de Bush, podría haber sucedido. Sí, efectivamente el modelo norteamericano es bastante admirable en esa valentía, ¿no? Y en ese coraje que pueden llegar al impeachment del presidente, ¿no? Como pasó casi con Nixon y eso realmente pues es admirable, ¿no? Que el país tenga esa independencia de los poderes, que el Poder Judicial, que el Senado en los Estados Unidos tenga esa independencia, porque realmente en España es que no hay independencia de los poderes. Es decir, está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es lo mismo, pero además es que el Poder Político, el Poder Ejecutivo, invade también el Poder Judicial, ¿no? Con lo cual, el problema grave que tiene la democracia española desde el punto de vista político e institucional es que no hay independencia de los poderes, ¿no? Nosotros tenemos acuñado un término que lo denominamos regeneración democrática, ¿no? Y ese término tiene distintos planos, ¿no? Es un concepto pues que a nuestro juicio es muy importante, ¿no? Tiene un plano, digamos, de funcionamiento de los partidos políticos. Creemos que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático. Nosotros creemos que estamos haciendo pedagogía y ejemplo de funcionamiento democrático. No significa eso un funcionamiento asambleario ni desordenado, ¿no? Los partidos tienen que tener su estructura, su organización, su autoridad, incluso su jerarquía y sus normas, ¿no? Pero tienen que tener un funcionamiento democrático, ¿no? Nosotros elegimos en UPyD, elegimos al Consejo de Dirección en cada congreso, ¿no? Cada congreso hay que elegir, los afiliados votan y eligen la lista, de entre distintas listas, eligen a su Consejo de Dirección, ¿no? Nosotros en UPyD elegimos a los cabezas de lista por primarias a las listas electorales, ¿no? Somos el único partido que tiene establecido en sus estatutos mecanismos de democracia interna, ¿no? Y en el plano, digamos, del funcionamiento de los partidos, eso nos parece importante, ¿no? En el plano de la sociedad y de las instituciones, pues también, ¿no? En cuanto a buscar esa independencia de los poderes, ¿no? Es muy importante que el Poder Judicial sea realmente independiente, que no esté manipulado ni intervenido por el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque entonces falla el Estado de Derecho en su propio cimiento, ¿no? Y eso es importante abordarlo. Ver mecanismos en los que se pueda cesar a un presidente, pues yo creo que si hubiera independencia de los poderes, pues el propio Poder Legislativo y el propio Poder Judicial podrían tener mecanismos de poner en evidencia pues ese fraude, esa falta de compromiso con su programa o ya con el cumplimiento de las leyes, porque aquí ya no es solo que se estén incumpliendo los programas, aquí es que se está incumpliendo la ley. Es decir, los partidos políticos, el Partido Socialista en particular, están incumpliendo la Constitución, están incumpliendo la ley, ¿no? Y eso es realmente grave, ¿no? Eso es realmente grave. De todas formas, me imagino que esa regeneración democrática de la que me habla, en lo referente a los partidos, supongo que se regularía por la ley de partidos, haciéndole las modificaciones que fuera, ¿no? Que también otra cosa luego sería la hora de cumplirlo cada uno dentro de su casa, que ese es otro problema. Pero también me preocupa un poco el Poder Judicial, ¿no? Hace poco a uno de los candidatos
que se querían presentar a las primarias del Partido Socialista, me dijo que una frase que se me quedó grabada, ¿no? Porque me dijo, no, es que la administración, en los colegios profesionales también hay castas. Y algunas veces son peores que las de los propios partidos, ¿no? Entonces, claro, yo eso de la independencia del Poder Judicial lo veo muy bien y soy muy partidario de eso, pero a priori sé que una de las consecuencias, o sea, uno de los inconvenientes que va a tener eso son las castas, que algunas son ya muy antiguas y muy arraigadas, dentro en este caso del Poder Judicial, ¿no? Podríamos extenderlo a otras muchas actividades profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, pasaba también y pasa todavía en cierta medida en el ejército, ¿no? Entonces, con esas castas, ¿cómo se puede tener independencia si sabemos de antemano que esas castas existen y que esas castas promocionan a determinadas personas a los puestos de poder, para que después inclinen la balanza hacia un lado o hacia otro? Porque aquí ya, aquí en una sociedad tan moderna como la que vivimos, yo creo que ya casi todo el mundo tiene una ideología, aunque muchos no quieran reconocerlo, pero alguna tiene. Otra cosa es que no quieran reconocerlo, pero y los jueces no son, ni los jueces ni los integrantes del Poder Judicial son excepciones en este caso, ¿no? Entonces, a mí esa combinación de la independencia del Poder Judicial, en la que yo creo, porque creo que debería de ser así, debería de tener como consecuencia una honestidad que yo hoy en día, en el siglo XXI todavía no la veo. Tú desconfías de sí, porque sé que funcionan así, desgraciadamente. Los colegios profesionales, la mayoría, y sobre todo el Poder Judicial, el tema del Poder Judicial, los jueces, muchísimo más. El ejército se ha llevado siglos funcionando de esa manera, siglos, ¿no? Y todavía tiene rémoras, ¿no? Ahora con esto de la internacionalización de las tropas y eso un poco menos, pero sigue teniendo rémoras. Entonces, claro, me preocupa porque el Poder Judicial debería de ser el contrapeso de la balanza, ¿no? Claro, si vemos eso, entonces yo digo, ¿cómo se puede salvar ese obstáculo, ¿no? Pues yo creo que es donde está de verdad el verdadero problema, ¿no? Hombre, yo parto de la base de que la perfección no existe, ¿no? La perfección es un término fascista. Y de que lo de ahora tampoco va. Lo de ahora yo nombro a 3, tú nombras 2, tampoco funciona muy bien, ¿no? digamos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, cualquier sistema pues tendrá sus limitaciones y tendrá sus defectos, ¿no? Lo que hay que hacer es caminar hacia los modelos que crees que son necesarios y que crees que funcionan mejor o que deben de funcionar mejor, ¿no? Y en ese camino es en el que hay que andar, ¿no? Al final los componentes de los órganos de gobierno del Poder Judicial pues deben de ser un reflejo de todos los ámbitos del Poder Judicial, ¿no? Del ámbito fiscal, del ámbito judicial, de los magistrados, de los secretarios, etcétera, ¿no? No es solo un colectivo de los jueces, ¿no? Sino que realmente el Poder Judicial lo constituyen pues muchos colectivos, ¿no? A su vez, ¿no? Y por tanto es un colectivo. Pero algunas veces da la impresión de que le tenemos miedo a la libertad, ¿no? Porque te digo, por ejemplo, el Ministerio Fiscal representa a la ciudadanía. Se supone que defiende los intereses de la ciudadanía. Supuestamente. Y sin embargo, quien lo nombra es el partido que está en el poder. ¿Por qué tenemos tanto miedo a que sean los propios ciudadanos quienes elijan los que van a defender su causa, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, por cierto. Por la misma regla de 3, el Tribunal Constitucional es el que está encargado de aplicar la ley que entre todos los ciudadanos nos hemos dado como norma de convivencia. ¿Por qué no podemos elegir a los miembros del Tribunal Constitucional los ciudadanos? Es que no hay nada más razonable, digamos, ni con más sentido común, ¿no? Y algunas veces parece que le tenemos miedo a la libertad. Efectivamente. A la libertad de poder elegir. Que ya se sabe que cuando uno elige puede acertar o no se puede equivocar. Pero eso va innato en la libertad. Y sin embargo, por eso te digo que muchas veces esa independencia chirría. Porque para mí sería verdaderamente independiente cuando emanara directamente del poder de los ciudadanos. Entonces sí que porque es lo mismo que cuando tú te dotas de un gobierno, tú entendiéndose a la ciudadanía de este país, de un gobierno A o de un gobierno B. Es la voluntad de los ciudadanos. No podrían,
para ese tema por intereses políticos ni por otras cosas así, ¿no? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo desde luego no tengo ningún miedo a la libertad, ¿no? Otra cosa es que quieras que sean órganos profesionales, ¿no? Y que sean órganos que en la medida de lo posible pues sean más profesionales que puedan estar politizados, ¿no? Claro. Es decir, el funcionamiento del Poder Judicial en Estados Unidos, bueno, que conocemos mucho por las películas y los que hemos visitado, también tiene sus limitaciones, ¿no? Y muchas veces los fiscales generales, que son votados por la ciudadanía, pues tienen una actuación política también para conseguir esa reelección, ¿no? Con lo cual, exactamente, ¿no? En fin, que todos los sistemas tienen también sus limitaciones y sus debilidades, ¿no? Yo creo que deben de ser órganos profesionalizados, que estén elegidos por los profesionales que trabajan en ese ámbito, ¿no? Para garantizar que sean realmente profesionales los que organizan el Poder Judicial, ¿no? ¿Educación pública o educación privada? Pues educación de calidad. Yo creo que hay que trabajar por una educación de calidad. Y educación de calidad significa tener garantizado una educación pública de calidad, sin menoscabo de que haya otras opciones de que los ciudadanos por libertad elijan otros modelos o otras formas de recibir ese servicio público esencial, ¿no? Y lo que tenemos que luchar es porque realmente la escuela pública sea una escuela pública de calidad, que sea realmente una opción asequible y de calidad para los ciudadanos, ¿no? Luego, más que privada, pública, pues de calidad y dejar a los ciudadanos que puedan elegir. Y explícame el matiz de la singularidad lingüística de cada territorio en ese modelo. Pues bueno, yo creo que tal y como establece la Constitución, yo voté por primera vez con 21 años la Constitución, ¿no? Y la verdad es que yo estaba muy orgulloso, creía que habíamos hecho una gran obra, ¿no? Yo me sentía orgulloso como español de la gran obra, y en esa gran obra que era la Constitución se plasmaba la riqueza cultural y idiomática del país, ¿no? Pero lo que se ha derivado de esa situación es una gestión excluyente de las lenguas, ¿no? Al final se le dan derechos a las lenguas, lo cual es absolutamente absurdo. Es decir, los derechos los tienen los ciudadanos, no lo tienen ni los territorios, ni los tienen las lenguas, ¿no? Los derechos los tienen los ciudadanos, y son los ciudadanos los que tienen ese derecho de libertad de elegir, ¿no? Entonces, las lenguas son una riqueza cultural del país, pero son los ciudadanos los que tienen que tener el derecho de elegir la lengua en la que quieren que sean formados sus hijos y sus ciudadanos, ¿no? Y ese yo creo que es la clave. Es decir, la lengua no es un derecho, es decir, las lenguas no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto hay que respetar esa diversidad cultural, esa diversidad lingüística, que es una riqueza del país, pero no podemos imponerla como un elemento identitario y un elemento sectario ni separatista de lo que nos une, ¿no? Que debe ser más importante que lo que nos diferencia. De la sanidad ya me has hablado antes, del modelo sanitario. ¿Vosotros estáis a favor de esto que está tan de moda, que es la dación en pago de la hipoteca? La dación de la vivienda en pago para que se libere la deuda de la hipoteca. Nosotros tenemos incluso en nuestro programa político buscar fórmulas para reducir esa situación, o sea, para aminorar esa situación y estudiar fórmulas para que la vivienda pueda ser, lo tenemos recogido, no está aprobado hasta el próximo sábado, pero lo tenemos recogido en uno de los puntos de nuestro programa, ¿no? El que la vivienda pueda constituir la liberación de la hipoteca. Sabemos que eso no es fácil, porque eso indudablemente representa una carga para los bancos y para el sistema financiero, que no eran esos términos en los que estaba contratada, en las que estaba hecha ese contrato. Pero evidentemente nos parece que es tremendamente injusto y tremendamente dramático el que las personas
pues queden absolutamente al pairo por una situación sobrevenida y una situación en la cual ellos son víctimas sangrantes de esa situación, ¿no? Entonces hay que... Y además endeudada de por vida. Y además endeudadas, es decir, pierden el piso y además siguen endeudadas, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos eso recogido de que hay que buscar fórmulas para que esa carga no sea de la manera en la que es ahora, ¿no? Pero también hay que contrapesar las consecuencias que esa medida tiene, puesto que es un cambio contractual en el cual lo que haces es derivar ese endeudamiento al sistema bancario y por lo tanto a lo que pueda ser el sistema financiero, ¿no? Eso detrae recursos del sistema financiero que al final pues se derivan en menos capacidad de préstamo y por lo tanto en menos capacidad de apoyo a la actividad económica. Sí, pero sin embargo a mí, por ejemplo, me llama la atención de que con la cantidad de miles de millones de euros que le hemos metido a los bancos de dinero público, sí. En España creo que el parque de viviendas vacías está por encima de los 3,5 millones, si no me equivoco, una cifra parecida, ¿no? ¿Por qué no se limitan las viviendas? Hombre, porque estamos en un estamos estado... metiendo dinero público por un lado, pues mira, demuélvelo en vivienda para la gente, ¿no? Hombre, estamos en un sistema La mayoría de esos 3 millones y medio de viviendas lo tienen los bancos. Aquí se ha llegado a decir que, no sé si era el BBVA, era la mayor inmobiliaria del país. No sé si el BBVA o Caja Madrid, Caja Madrid, la mayor inmobiliaria del país. Pero si lo estamos metiendo por un lado, cientos de miles de millones de euros que son de los ciudadanos, pues devuelve usted las viviendas. Se están quedando con los cientos de miles de millones de euros y con las viviendas. Y bueno, gente a la calle todos los días. Bueno, esas aportaciones de recursos se están dando principalmente en las cajas de ahorro, ¿no? En los bancos. Sí, salvo que a día de hoy los únicos que no han tocado el FROP son el Banco de Santander y el BBVA. No son los únicos que no han tocado, todos. La gestión de las cajas de ahorros lamentablemente ha sido impresentable, es decir, porque bueno, en definitiva pues han tenido una gestión, una dirección absolutamente politizada y por lo tanto absolutamente adaptada a los intereses de la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? Y además pues todo lo que es la estructura de dirección y de consejo de administración de esas cajas pues han sido puestos de privilegiados de personas, de políticos, que lo que han hecho ha sido pues una mala gestión y han hecho pues eso, un despilfarro y un derroche y una apropiación y unos contratos privilegiados y absolutamente deshonestos, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente, es decir, todos esos recursos que se están inyectando en las cajas, lo que yo opino es que esos recursos tienen que de alguna manera tienen que volver a la sociedad, es decir, porque ese tipo de todas esas ayudas deben de volver a la sociedad de alguna de las maneras, ¿no? Yo muchas veces, hombre, hay que tener en cuenta que al final una caja de ahorros pues tiene unos depósitos de unos ciudadanos y por lo tanto no puedes poner en peligro pues la estabilidad o la seguridad de esos depósitos de los ciudadanos, que es la única explicación que tiene el meter dinero público, ¿no? Pero fuera parte de eso, esos recursos tienen que recuperarse, entiendo que tienen que devolverse, no son recursos a fondo perdido, entonces o bien se devuelven en el propio, en el mismo dinero con el que se da, o bien se devuelve en otros activos, pero yo estoy absolutamente de acuerdo que esos recursos hay que recuperarlos, no se pueden dar subvenciones así de esa manera a fondo perdido, ¿no? ¿Eres partidario de una reforma del sistema financiero? El tema de todas estas operaciones que se han hecho así al pairo y que se van de rosita y que las SICAF siguen siendo paraísos fiscales dentro de un país que se opone a los paraísos fiscales. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Donde toda actuación que tú haces en tu país pues tiene un inmediato reflejo como vaso comunicante en los otros, ¿no? Y yo lo que creo es que lo que hay que hacer es una reforma del sistema fiscal, el cual, a través de esa reforma del sistema fiscal, sea a través del cual se consiga realmente pues gravar lo que son las fortunas. Nosotros estamos a favor
del establecimiento del impuesto de patrimonio, pero con una indicación muy clara, ¿no? Porque es que hasta ahora el impuesto de patrimonio quedaba exento, ¿no? O sea, el impuesto de patrimonio que había hasta que se derogó, el impuesto de patrimonio quedaba exento a aquellas participaciones empresariales que superaban el 5%. Es decir, que si tú tenías tus ahorros metidos en acciones, pero eran un número de acciones pues pequeño, tú tenías que cotizar eso en tu impuesto de patrimonio. Pero si tu volumen de acciones superaba el 5%, resulta que estabas exento. ¿Por qué? Porque se entendía que eso podía debilitar la estabilidad de la empresa, lo cual es una aberración. Oiga, si usted es el señor Botín y tiene usted el 40% del Banco de Santander, usted tiene que liquidar por el 40% del Banco Santander en su impuesto de patrimonio. No porque usted tenga más del 5% va a quedar exento. Entonces nosotros hemos introducido en nuestro programa electoral precisamente la identificación de que estamos a favor del impuesto de patrimonio, pero eliminando la exención que se aplicaba antes para aquellas participaciones empresariales que superaban el 5%. Pues fíjate, solo con haberlo restituido como estaba antes, sin esa objeción que vosotros hacéis, estaríamos hablando de 50% de En cualquier caso, el impuesto de patrimonio, tal y como se ha aprobado, pues realmente nosotros creemos que no tiene tal nivel de rendimiento, sino que además es una modificación a 2 años vista, que además se quiere aplicar con efectos retroactivos, lo cual jurídicamente pues tiene también sus dificultades, y creemos que no es tan y que sobre todo va a agravar pues a la clase media alta, es decir, pero no realmente a las grandes fortunas. Sí. ¿Qué te parecen todos los recortes sociales que estamos viviendo desde hace ya prácticamente 2 años? Y parece ser que en los próximos años también vamos a tener ese tipo de eventos. Pues me parece muy mal, ¿no? Me parece muy mal porque la situación económica es sin duda grave y el déficit presupuestario es importante, ¿no? Y la deuda que tiene el país es considerable, ¿no? Y todos esos parámetros económicos hay que recuperarlos y hay que corregirlos. Estamos en un mundo globalizado, tenemos unas relaciones con el resto de los países de Europa y del mundo, y esos elementos económicos sin duda hay que recuperarlos a niveles normales. Pero eso exige el que hay que hacer recortes, pero no hay que empezar por hacer recortes en lo que es las prestaciones sociales, en lo que es la sanidad y la educación. Hay que empezar a hacer recortes en todo lo que es accesorio y todo lo que es innecesario en el Estado, ¿no? En el Estado tenemos 17 sistemas de comunidades autónomas que cada una de ellas reproduce como un mini Estado todas las funciones y todas las instituciones, y entonces lo que hay es una inmensa cantidad de instituciones duplicadas y innecesarias, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que empezar a ordenar y a simplificar el Estado. Hay que simplificar el Estado en todas aquellas instituciones que están repetidas, ¿no? Es decir, en Andalucía hay un tribunal de defensa de la competencia, porque si es que eso también está en el... Hay un defensor del pueblo, bueno, pues estupendo, pero está duplicado. Es que hay el Consejo de Administración de Radio Televisión de Andalucía, eso es un organismo absolutamente estéril y inútil. Hay un Consejo Audiovisual, eso es inútil, eso es un gasto, son instituciones, son organismos que están inventados para dar trabajo a los políticos y como una forma de conseguir una financiación de los propios partidos políticos, porque tienen a sus afiliados, a sus cargos, a sus trabajadores, los tienen colocados en todo este entramado de instituciones innecesarias que lo que hacen es pues, trabajar y de alguna manera vivir de esas instituciones. Entonces, los recortes hay que empezar por recortar todo lo que es superfluo, innecesario, duplicado, y cuando ya todo eso lo hayamos abordado, si todavía hace falta hacer recortes, y por supuesto recortar en privilegios, ¿no? UPyD ha planteado recortes de privilegios de los diputados, recortes de sus pensiones, de las pensiones que tienen privilegiadas, recortes en lo que son los privilegios de
de dietas por asistir a los consejos de administración, de coches públicos cuando no lo necesitan. Nosotros queremos practicar con los hechos lo que decimos con las palabras, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Madrid pues, se ha renunciado, y en la Asamblea de Madrid se ha renunciado a los coches oficiales, porque entendemos que es un gasto absolutamente superfluo. Hay que desprenderse de todo lo que es superfluo y que supone una enorme carga de gasto para el Estado, y no digamos nada de la estructura local. Es decir, tenemos más de 8.200 ayuntamientos en España, ¿no? Somos el país de Europa con más ayuntamientos, ¿no? Tenemos una estructura municipal del siglo pasado, del anterior, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Hay que unir ayuntamientos, no solo porque eso ahorra en estructura política, sino porque eso mejora la eficiencia en la prestación de los servicios, que es en definitiva lo que hay que garantizarle al ciudadano. Cuando hayamos abordado toda esa serie de recortes, de duplicidades, en actuaciones y en instituciones innecesarias, y en todo lo que es superfluo y que es sobre todo estructura institucional y política que es innecesaria, cuando ya hayamos abordado todo eso, y hay que plantear también más austeridad y más eficacia en los servicios públicos, pues tendremos todo el respaldo de convicción para poder plantearlo. Lo que no podemos hacer es empezar a recortar a los ciudadanos las prestaciones sociales cuando los políticos se reservan y se enrocan en sus privilegios y en sus estructuras políticas, impidiendo que se pueda eliminar todo ese gasto superfluo y por lo tanto derivar recursos para poder atender adecuadamente las prestaciones sociales e incluso para poder relanzar lo que es la economía y lo que es la actividad económica para la mayor generación de riqueza y de empleo. ¿Y por qué nunca entran ahí las instituciones como son el ejército y la iglesia? Quiero decir, ¿por qué si hay que eliminar lo superfluo y lo innecesario? Para el Estado, desde luego, la iglesia no es nada necesaria y el gasto militar se puede reducir una barbaridad, sin embargo no se toca. Nosotros, UPyD se declara un partido laico. Laico significa que quiere absoluta independencia de lo que es el Estado, de lo que es la religión, cualquiera de las religiones. Y es un término que nosotros defendemos con seguridad, porque entendemos, además es curioso, porque el laicismo es un término que inventó la Iglesia en sus tiempos para garantizar que los príncipes no intervinieran en la elección de obispos, ¿no? Lo cual ahora parece que es un poco inventado por la sociedad civil para defenderse de la interferencia de la Iglesia, ¿no? Nosotros creemos que la libertad incluye la libertad religiosa y por lo tanto debe de garantizarse que cualquier persona pues tenga su libertad de culto y sus estructuras en las cuales pues cada persona pueda practicar su creencia religiosa. Y por lo tanto lo que entendemos es que tiene que ser independiente, es decir, que no tiene que verse... En este país hay un concordato de la educación y eso sin contar la de miles de millones de euros que van a la Iglesia a través de mantenerle bienes patrimoniales, restaurarle bienes patrimoniales, actos de todo tipo. Eso es una realidad en este país. El agua no se aplica ni que costa. Por lo menos yo no conozco ninguno. Bueno, pues si lo hay, indudablemente pues hay que eliminarlo, ¿no? En el sentido de que, hombre, la Iglesia también desarrolla una obra social que es importante. Eso va bien, hombre. De Cáritas. Eso tienes unas subvenciones oficiales. Y lo que es cierto también es que la Iglesia pues es depositaria de un patrimonio cultural pues que tenemos que defender y tenemos que proteger, pero indudablemente sin ningún tipo de recato, y todo lo que entendamos que no es propio de esa labor social o de esa labor de defensa del patrimonio, pues entonces la Iglesia tendrá que ser sufragada por sus fieles, ¿no? Lo mismo que entendemos que los sindicatos deben ser sufragados por sus afiliados, y lo mismo que entendemos que los partidos pues debería de llegarse a que fueran sufragados por sus propios afiliados. Hombre, que si se tiene que ayudar a mantener un patrimonio cultural importante, pues lo menos que debería de compartirse con un poco es la titularidad de ese patrimonio, pero es que no ocurre eso. O sea, se mantiene incluso excesivamente
y la titularidad sigue siendo de la Iglesia. Bueno, Y eso son dinero que a fin de cuentas sale de los ciudadanos. Todo ese dinero sale de los ciudadanos. Es lo mismo que con, por ejemplo, con no comprar los 24 helicópteros Tigre que se van a comprar este año, no hubiera hecho falta congelar las pensiones, se hubieran sacado los 600 millones de euros que se sacaron de la congelación de las pensiones. Sin embargo, nadie habla de recortar gasto militar. No sé si eso es una herencia del pasado, porque probablemente puede ser que sea una herencia del pasado, que hay ciertos temas que son reminiscentes, pero yo no escucho todavía a ningún político hablar de recortar otro tipo de gastos son incluso más superfluos todavía, ¿no? Porque nosotros ahora mismo la posibilidad de una guerra es más bien remota cuando no es inexistente, ¿no? bueno, yo creo que el ejército, haciendo una comparación quizá inapropiada, es como los bomberos. Es decir, ojalá no los necesites nunca, ¿no? Claro. Pero tienes que tenerlos, ¿no? Y yo creo que el papel del ejército es importante porque de alguna manera previene su no necesidad de usarlo, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno geopolítico. Podríamos tener un ejército equiparado a la situación del país, ¿no? O sea, que no se pide que no se trataría de que desapareciera, sino que si el país está en crisis, pues yo creo que el ejército también está en crisis. Y sin duda que también esté en crisis, pero no, aquí la crisis por lo visto es para el país nada más. Yo creo que todos al final están afectados por la crisis, ¿no? Lo que es cierto es que muchas veces el gasto militar se orienta también a lo que son las misiones internacionales en las cuales participan nuestro ejército, ¿no? Que también habría que hablar un rato de eso. Que cuando están nuestros marineros pues en el mar de Somalia pues tratando de defender a los pesqueros, pues bueno, pues eso es una labor, ¿no? China, efectivamente, ¿no? Y cuando, bueno, tenemos un vecino un poco inestable en el sur, ¿no? Que obviamente pues las mejores disposiciones es a tener la mejor vecindad con ellos, ¿no? Pero bueno, el tener un ejército moderno, preparado y profesional, yo creo que es una garantía de seguridad, ¿no? Sí. Yo no discuto eso. Lo que a mí me plantea serias dudas es que en tiempos mejores, de más bonanza, han recortado gastos militares. Sin embargo, ahora que están lloviendo piedras, yo no he escuchado por ningún lado que se iba a recortar gastos militares. No sé si es debido a que están en las mínimas o a que hay que mantener a toda costa. Porque el tema de las misiones militares fuera del país, en fin, sobre eso habría que hablar mucho y sobre la forma en las que se toman ciertas decisiones también. Por supuesto, ¿no? Las decisiones. Yo, para terminar, lo que te pediría es que me hablaras de dos cosas. Una de los mecanismos que pretendéis o que habéis pensado impulsar para incrementar la participación ciudadana, que me parece que es muy importante y que además probablemente sea uno de los temas estrellas de la campaña, ¿no? Y luego, quizás de la cosa que ahora mismo está más cuestionada, ¿no? Que es el papel de España en Europa y de la propia Europa como tal, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿no? La participación ciudadana, la verdad es que la ciudadanía está bastante descreída de la política, ¿no? Entonces, el índice de popularidad de los políticos es mínimo y los propios ciudadanos valoran como uno de los mayores problemas de la sociedad precisamente los políticos, ¿no? Levantar esa credibilidad no es nada fácil, ¿no? Y exige pues, una auténtica regeneración democrática. Exige que realmente los políticos tomen decisiones que recuperen esa credibilidad, ¿no? Tomen decisiones tanto a nivel de funcionamiento de sus propios partidos, ¿no? A nivel de establecimiento y de credibilidad de que los partidos se democratizan y por lo tanto a través de ellos los ciudadanos que se afilian a ellos pues tienen poder
para definir y para elegir a sus líderes y por lo tanto para participar en política, como a nivel de la propia sociedad, cuando realmente veamos que los políticos no se aprovechan de las instituciones, sino que están al servicio de las instituciones. Lo que está pasando y lo que nosotros entendemos es que esto es como el botín de guerra, es decir, gana un partido político y entonces toma las instituciones y se reparten las instituciones como un botín de guerra. Ahora decía Rubalcaba hace unas semanas que podíamos pensar en eliminar las diputaciones, ¿no? Y sale el Partido Popular inmediatamente diciendo que de eso ni hablar. Claro, ahora que son nuestras, vamos a ponernos a decir que son innecesarias, ¿no? Eso es una muestra de que realmente las instituciones son el botín de guerra del resultado electoral. Y cuando nosotros planteamos la necesaria reducción del número de ayuntamientos, que tenemos 8.200 ayuntamientos, eso supone reducir el número de concejales. Pero claro, los partidos grandes, los partidos viejos y grandes que nosotros llamamos, no quieren reducir el número de concejales, porque los concejales que tienen son su base de voto. Ellos, sus familiares y sus conocidos, es la base de su voto. Y por lo tanto no están dispuestos a renunciar a esa base de voto y por lo tanto a esa base de poder, a ese criterio. Entonces, en la medida en que los políticos no tomen esas decisiones que se vean como realmente una renuncia de sus privilegios y por lo tanto un recorte de esos privilegios, pues no podremos recuperar esa confianza. Y yo creo que lo que hay que hacer es canalizar el descontento de la población hacia aquellos partidos que realmente defienden esos principios democráticos. Y si no lo encuentran, pues crear esos partidos entre ellos, crear esos partidos para defender esos principios democráticos. Crear un partido es muy difícil porque exige mucha participación de los afiliados, es un esfuerzo importante, pero es una necesidad como instrumento de poder influir en la sociedad, porque es a través de los partidos como se llega a las instituciones y desde las instituciones como se pueden hacer las reformas, ¿no? Entonces hay que transmitir credibilidad con acciones, con hechos, renunciando a los privilegios y planteando modificaciones del Estado, lo que nosotros llamamos la dieta magenta, la dieta UPyD, reducir la estructura del Estado, y eso realmente daría credibilidad a que los políticos están dispuestos a corregir y a hacer más operativo, más eficaz y menos privilegiado lo que es el servicio a la administración. Y en cuanto a Europa... Una preguntita al hilo de lo que me estabas contando. ¿Cuál es la opinión que te merece, por ejemplo, el experimento que ha hecho el Partido Socialista francés, que ha abierto las primarias no a los militantes o a los afiliados, sino a la ciudadanía en general, para que todo el que quisiera pudiera ir y votar por un candidato determinado? La verdad es que me parece muy novedoso, ¿no? Yo lo escuché hace unos días y me pareció muy novedoso, ¿no? Lo que pasa es que los partidos están formados por los afiliados, ¿no? Digamos que ellos son los que deberían de tener ese derecho, entre comillas, preferente, dado que están en los partidos, trabajan en los partidos, defienden los partidos y por lo tanto trabajan y se dejan su trabajo y su dinero y su tiempo, pues debería de respetarse esa figura, ¿no? Nosotros tenemos en UPyD la figura del simpatizante, ¿no? Porque creemos que también es una figura importante, alguien que no se siente del todo vinculado al partido, pero que de alguna manera se colabora con él, ¿no? Y se le da estatuto de simpatizante y por lo tanto se le dan también opciones a quien participe en los procesos de primaria. Sería una fórmula, digamos, un poco intermedia, ¿no? Sí, creo que también el Partido Socialista también tiene algo por el estilo. Pues Europa. Bueno, yo creo que Europa es nuestro destino natural, es decir, nosotros... ¿Tú no ves ahí en Europa la misma duplicidad que me has explicado antes con las autonomías y con los ayuntamientos? Es decir, con el Parlamento Europeo, o si no, a lo mejor no es la palabra exacta duplicidad, sino un poco vacío de contenido. Yo creo que no, yo creo que la función de Europa y en particular del Parlamento Europeo es precisamente elaborar las leyes de armonización de toda Europa, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque si lo que queremos es tener no ya solo un mercado único a nivel económico, sino lo que queremos tener es una unidad de acción, pues necesitamos tener unas leyes que sean uniformadoras
de todos los aspectos, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente o cuando hablamos de cualquier otro aspecto, pues necesitamos esas leyes armonizadoras que realmente permitan lo que es la relación unitaria igual entre todos los países de la Unión, ¿no? La única forma de que exista eso. Pero luego vemos con la práctica que cuando se trata de tomar decisiones, sobre todo decisiones relevantes, tiene que ser las cumbres, no se toman directamente en el Parlamento, tiene que ser las cumbres de los jefes de Estado. También le veo un poco así como contradictorio en general, porque como has dicho antes, lo que nos está afectando es global. Claro, desde lo local luchar contra lo global es bastante difícil, cuando no es imposible, ¿no? Y entonces a lo mejor se nota, se echa en falta un cierto grado mayor de aprovechamiento, ¿no? De utilidad, ¿no? Bueno, como sabes, en Europa no se llegó a aprobar la Constitución Europea. Eso fue realmente una apuesta valiente por hacer un salto cualitativo fundamental en la Unión de Europa, ¿no? Sí. La Constitución no llegó a aprobarse, en España se aprobó, pero no en otros países, y por lo tanto quedó abandonada. Entonces la Unión Europea es una unión imperfecta, es decir, en el tema fiscal pues no hay tal unión. Entonces lo que hay es que en determinadas parcelas competenciales pues los Estados no han renunciado a su soberanía a favor de la Unión Europea. Entonces, igualmente, esa unión es imperfecta, ¿no? Si comparamos Europa con Estados Unidos, pues vemos las consecuencias, ¿no? Aquí se está hablando ahora, con la crisis económica, de la necesidad de tener un tesoro, un banco. O sea, un banco central existe, pero un tesoro en cuanto a recursos económicos para eso. Pero claro, ¿para qué? Pues para actuar un poco como Estados Unidos con su Reserva Federal, ¿no? Sí. Pero claro, ese nivel de soberanía todavía no se ha dado, ¿no? Entonces, realmente Europa todavía está a medio construir, porque por un lado están entrando nuevos países que tienen también por su retraso en desarrollo y por lo tanto son necesidades que la Unión Europea trata de amortiguar, y por otro lado pues hay ámbitos de soberanía que los países no han renunciado a ella, y por lo tanto hace falta una armonización, ¿no? Y la estamos viendo en la crisis. ¿Y no crees que esta crisis tan gorda, por lo que está, digamos, protestando en Europa, más que trabajar a favor de que se amplíe esa renuncia de soberanía, pueda tener el efecto contrario? Es decir, después de lo que estamos viendo que está pasando con Portugal, con Irlanda, probablemente con nosotros,